Vamos ahora con el análisis del problema. Aquí se busca establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema público que origina o motiva la intervención del gobierno, los elementos que causan este problema y las consecuencias de su existencia. ¿Qué problema o necesidad pública se busca atender? El análisis del problema incluye estas 5 etapas o elementos, que es la caracterización del problema público, y aquí básicamente se busca problematizar la situación o necesidad pública con el fin de orientar la intervención gubernamental que se realizará a través de un programa presupuestario. La investigación y documentación del problema público. Es recomendable realizarla de forma paralela con la caracterización del problema para tener elementos sólidos para caracterizar el problema público, tener claridad en lo que se quiere saber. No podemos buscar proponer una solución a un problema que en realidad no entendemos. El planteamiento y análisis causal del problema. Este es el momento más importante de la metodología, ya que aquí se construye toda la lógica causal del programa. Se recomienda hacer una pregunta analítica. Después viene la elaboración del árbol del problema. Este permite analizar las causas y efectos del problema central que debe solucionarse o atenderse con el programa presupuestario. Y se retoma el análisis de los involucrados, porque tenemos que identificar las personas, grupos u organizaciones relacionadas con el problema que el programa busca enfrentar. La caracterización del problema busca la correcta identificación del problema público que se busca resolver mediante el planteamiento de un problema público a manera de hipótesis. La delimitación de la magnitud del problema identificado incluye la integralidad, que se refiere a la atención a todas las causas profundas del problema. Aquí es importante resaltar que no necesariamente nuestro programa atenderá o buscará solucionar absolutamente todas las causas del problema, pero sí tenemos que identificarlas. ¿Por qué? Porque podremos visualizar qué causas pueden tener mayor impacto si son las que atacamos primero. La intersectorialidad, que es el reconocimiento de un trabajo coordinado. Y esto se refiere a que, por ejemplo, un problema de seguridad pública no compete su solución únicamente a seguridad pública. Se tiene que trabajar de manera integral, coordinada con otros sectores, como el educativo, como la iniciativa privada. La transversalidad, que es contemplar a las poblaciones históricamente relegadas. En esta administración se busca mucho incluir a los grupos vulnerables que históricamente han sido invisibilizados. Ahora lo que buscamos es retomar esta metodología con esta transversalidad que nos permita atender también a aquellas poblaciones que no han sido atendidas hasta el momento. Y la determinación del alcance de la intervención pública a través del programa presupuestario. Y aquí entra el análisis de poblaciones. La investigación y documentación nos invita a reflexionar. ¿El problema público identificado tiene afectaciones diferenciadas para grupos de población, territorios o sobre el medio ambiente? Este análisis nos permite identificar brechas y nos permite identificar hipótesis de causas y efectos. En este caso podemos hablar de no es lo mismo la deserción escolar en nivel secundaria para niñas que para niños. Por lo general, las niñas suelen abandonar por embarazo adolescente o por machismo, en cuestión de que los padres dicen, pues la niña al rato se casa y se va, mejor que estudie el varón. En el caso de los varones suelen abandonar porque prefieren irse a trabajar o porque su rezago educativo es tan grande que ellos mismos sienten que ya no pueden con el nivel de secundaria y por eso lo abandonan. Los grupos de población y territorios que debemos considerar para nuestra investigación y documentación del problema tiene que ver
porque un problema puede no ser vivido de la misma manera por diferentes poblaciones. Hablando de la deserción escolar, ya veíamos el ejemplo. Entonces, podemos analizar el problema por grupo de población: mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, por etnias. Lo viven igual los indígenas, los afromexicanos o las personas con discapacidad. También puede verse por cuestiones geográficas. Se vive igual en el territorio rural o urbano, o al norte o al sur. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se visualiza la población. Este es un análisis de población. La población de referencia, en nuestro caso, va a ser toda la población del municipio de San Luis Potosí. Y dentro de esta población habrá una población que en realidad no vive el problema que nosotros queremos solucionar. Esta se identifica como la población sin problema. También tenemos población potencial, que son sujetos afectados por el problema que nosotros podemos identificar y que a su vez podemos dividir en población objetivo, que es aquella población a la que queremos dirigir en particular nuestro programa; áreas de enfoque, que son aquellas áreas en las que vamos a enfocar esfuerzos, colaboraciones, etcétera, de nuestro programa; o la población postergada. Esta población postergada es población que vive el problema, pero que en este momento no cumple con las características para ser atendida. Por ejemplo, si mi población objetivo en este momento son niños de 7 a 10 años y las mujeres indígenas, la población postergada será aquella que no esté en estos dos grupos de población objetivo. Así es como podemos tener un diagrama donde nosotros analizamos nuestra población. ¿Para qué? Para que podamos identificar la población objetivo a la que queremos dirigir nuestro programa. El planteamiento y análisis causal. El problema público se compone de 3 elementos: la identificación de la población afectada por el problema, la situación negativa a ser atendida y un complemento. Aquí los errores comunes que tenemos que evitar es identificar el problema como la ausencia de solución, o definirlo como la falta de un bien o servicio, o definirlo como un proceso, gestión o actividad. ¿Qué preguntas clave podemos realizar entonces para definir nuestras causas? Resume la situación problemática de forma única, clara y breve. ¿Está formulado como un hecho negativo o como una situación que debe ser revertida? ¿Delimita a la población afectada? ¿Permite su verificación empírica? Luego viene la elaboración del árbol del problema. Este es un esquema gráfico que permite analizar causas y efectos del problema central que debe solucionarse o atender con el programa presupuestario. El tronco representa el problema central. Es la versión definitiva del problema. Menciona la población afectada más la descripción del público que le afecta y se colocan al centro porque todos los elementos conforman el problema central. Las raíces están representando las causas del problema. Se retoma el trabajo de la lluvia de ideas. Hacemos una lluvia de ideas donde identificamos todas las causas potenciales de nuestro problema y podemos identificar 2 tipos de causas: las directas, que son vinculadas con el problema central, y las indirectas, que estas provocan las causas directas. Las ramas son los efectos. Todos los efectos tienen al problema central como causa profunda o directa. En la parte más alta de la copa del árbol hay que identificar un efecto que globalice, resuma o conjunte todos los demás efectos. Entonces, tenemos un problema principal, tenemos un efecto superior y tenemos una lógica causal.
Aquí deben relacionarse entre sí, estableciendo causas directas e indirectas. Se expresan siempre en sentido negativo y se utiliza evidencia cuantitativa y cualitativa sobre el problema y sus orígenes y consecuencias que justifiquen un programa o proyecto. El árbol del problema. Errores comunes que tenemos en el árbol. No verificar la lógica causal. Incluir solo las causas que atenderá el programa. Repetir causas entre sí o confundirlas con efectos. Redactar las causas de manera muy parecida al problema. Las causas no tienen relación con los componentes señalados en las MIR, que son las matrices de indicadores de resultados, o incluir la falta de presupuesto en las causas directas o indirectas. ¿Qué elementos clave debemos considerar? Hay que identificar las causas con base en revisión documental y evidencia empírica. Hay que identificar si existen diferentes niveles de causas y cómo se relacionan entre sí de manera lógica. Hay que redactar las causas como condiciones negativas, identificar las causas que puede atender el programa y aquellas que no, e incluir en este nivel las causas diferenciadas por grupos de población, territorios o medio ambiente. Entonces, el análisis del problema incluye todos estos elementos y al final nos va a permitir tener un árbol del problema con el problema central, causas, efectos y un efecto superior.